Hola amigos, bienvenidos a Visión Periférica. Hoy tengo el gusto de conversar con Alberto Zambrano. ¿Cómo te encuentras, Alberto? Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast. Feliz de estar aquí conversando contigo y bueno, feliz de saludar a tu audiencia. Hola a todos, ¿cómo Gracias. están? Gracias. Bueno, a ver, tú eres médico de profesión. Además, he visto que has estudiado mucho, sabes mucho de políticas públicas, sabes de farmacéuticas. He visto que estás muy empapado con noticias de Venezuela y del mundo. Eh, no sé, en en un par de minutos, ¿por qué no nos cuentas, eh, no nos cuentas tu perfil, digamos, a qué te dedicas, qué te interesa, qué estás haciendo en este momento? Ok, me presento, no hay problema. Bueno, yo me llamo Alberto Zambrano, soy venezolano, tengo 34 años, soy médico egresado de la Universidad Central, tengo una especialización en gerencia estratégica de negocios para la industria farmoquímica, alimentaria y cosmética de la Universidad Central. Dedico a trabajar en mi área como especialista en la industria farmacéutica, aunque como ahorita en Venezuela no hay mucha industria farmacéutica, hago consultorías. Como a veces ese negocio está un poco seco, trabajo en temas que me llaman la atención y que me gustan. Entre ellos, por la naturaleza de mi trabajo y de mi posgrado, tengo que trabajar mucho los eventos actuales, tales como comercio internacional, eventos geopolíticos actuales, cadenas de distribución bueno, finanzas estratégicas. Entonces eso me permite abarcar una serie de temas y tener un dominio de ellos o sea, que me permite emitir análisis y opiniones sobre una serie muy variada de temas que van desde geopolítica, asuntos internacionales, seguridad. Y bueno, a mí me gusta mucho la investigación en fuentes abiertas de información, lo que llaman en el dominio OSINT, Open Source Intelligence, y he decidido como que perseguir ciertos intereses allí. Es una disciplina que me gusta mucho y a partir de allí he desarrollado cierto gusto por ello. Entonces comencé un podcast, comencé a desarrollar un Patreon. Tengo un Patreon donde subo ciertos contenidos allí. Y bueno, a partir de allí comparto ese tipo de contenidos sobre temas que me parecen interesantes y que van acordes a lo que yo investigo y sobre lo que yo trabajo. Sí, va. Estupendo. Eh, Hace poco me suscribí. Le Gracias por recomiendo tu suscripción. que le echen un vistazo. Alberto Zambrano tiene una cuenta en Patreon, también está en Twitter. Eh, y si tienes un Twitter muy divertido, eh, es bueno como para descargarse un poquito con gente tanto del chavismo como de la oposición. Pero bueno, a ver, a lo que íbamos. Yo estoy haciendo una especie de anticobertura de esta gran fiesta electoral que se viene ahora en noviembre. Eh, y digamos que estoy tratando de hacer una cobertura. Específicamente quería hablar contigo porque me interesa el tema de la integridad de las elecciones en Venezuela. De acuerdo. ¿Qué ocurre? Probablemente la gente que más sabe de esto no habla con los medios. Entonces, traté por un lado de buscar gente que conozco, que ha trabajado cercano a eso y la verdad es que no conseguía a nadie. Eh, pero di contigo la semana pasada y digamos, veo que tienes un tiempo pensando en el tema y digamos, para restringir el tono y digamos, los temas de los que quiero hablar, fíjate cómo te quiero plantear el problema. Como se supone que funciona una elección y como funcionan en general sistemas de seguridad, eh, tú tienes una serie de directrices o de controles que tienen la suficiente redundancia
que en principio, si ambas partes cumplen con todo lo que está establecido dentro de esas directrices, debería ser virtualmente imposible hacer fraude. ¿Por qué estoy mencionando esto? Una de las discusiones más necias que tiene la gente cuando habla de fraude es la gente ultra racionalista que dice, ah, no, mira, hasta que tú no me muestres un video de un chavista manipulando un acta, básicamente yo asumo que las elecciones son limpias. Se me ocurre, por ejemplo, el famoso caso de Bolivia hace un par de años, donde no quiero opinar demasiado sobre lo que pasó, pero lo que dijo la OEA en el caso de Bolivia no fue detectamos fraude. O sea, no dijeron descubrí un acta manipulada, sino dijeron el gobierno no cumplió con las normas establecidas porque utilizaron un servidor que no estaba permisado para transmitir votos y eso básicamente viola la integridad del proceso. Entonces no he demostrado fraude, pero básicamente una de las partes no está cumpliendo con básicamente las salvaguardas básicas que tiene que tener un proceso para evitar que haya fraude. Entonces, en ¿De ese acuerdo? sentido, lo que estábamos hablando antes era, yo veo que tú crees, o tu hipótesis es, que en Venezuela se hace fraude electrónico. Yo soy más de la tendencia de pensar que el chavismo lo que hace es relleno de actas, ¿no? El famoso ballot stuffing. Eh, Al final del cuentas, ambas hipótesis, ambas pueden ser ciertas y ambas se basan en gran medida en tener centros donde la oposición básicamente no existe y meter votos ya sea por una vía o por la otra. Entonces, eh, digamos, yo lo que quisiera plantearte primero que nada es que tú nos digas si lo que tú piensas es que en Venezuela hay fraude electrónico y quizás no describir exactamente el mecanismo por medio del cual se hace, porque precisamente es un mecanismo escondido, que nos digas cómo crees tú que esto está pasando. Y te dejo que hables con calma, ¿no? No sientas que tienes límite de tiempo. Te puedo interrumpir si dudo de algo o Por si supuesto. no entiendo algo. Chévere. Bueno, gracias por tu pregunta, Pedro. Fíjate. Mm, Vamos a empezar por aclarar un par de cosas, ¿no? mm, Primero, que elegir como tal es un derecho humano, ¿ok? Y así lo establece la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU, todo lo demás, ¿no? Que en mayor o menor grado los ciudadanos de los países tenemos que escoger a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, ¿no? Durante años, la democracia venezolana fue una de las democracias más estables del continente. Mientras aquí en el continente habían muchísimas dictaduras y muchísimos regímenes autoritarios, en Venezuela había, con sus gravísimos defectos, un sistema de concertación de élites bipartidista en el cual los venezolanos podían ir a votar para escoger a sus representantes. ¿Ok? ¿Qué pasó? Esa estabilidad democrática se resquebraja en el año 92, ¿ok? Con dos golpes de Estado perpetrados por la logia militar de Hugo Chávez y sus conspiradores, ¿ok? Esa misma logia militar llega al poder en 1998, ¿ok? Eso por una parte. Ahora, fíjate, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un grupo de gobernantes, ¿ok? Que no creyendo en la democracia se hacen con un sistema democrático y por medios democráticos acaban y empiezan a socavar con la institucionalidad o sea, con la solvencia de las instituciones y cómo los venezolanos utilizaban el método de las votaciones, el método del sufragio, el derecho al sufragio para resolver sus problemas, ¿ok? ¿Y qué ocurrió? Bueno, que eso no lo hicieron de un día para otro. Ellos lo hicieron de una forma lenta, solapada, subrepticia y por medio de hechos de apariencia legal. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? Tuvieron primero que hacerse con el poder judicial para después socavar el poder político
una vez hecho, o sea, una vez haciéndose con el poder judicial, haciéndose después con el poder político del poder legislativo por medio de los mecanismos de la Asamblea Nacional Constituyente, pudieron infiltrar el Consejo Nacional Electoral. ¿Ok? Eso es más o menos lo que, a grosso modo, resumirte lo que ocurrió con la toma del poder, de los poderes por parte del chavismo con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Okay? Entonces, fíjate, yo sé que es un gran debate por parte de mucha gente si el chavismo es capaz o no de hacer fraudes electorales o si son capaces o no de hacer fraudes electrónicos o todo lo demás. Y eso implica que estamos partiendo de que el chavismo tiene algún tipo de solvencia moral tras 22 años para poder hacer lo que hace. ¿Ok? Y bueno, quizás en el 2002 era un poco, había cancha para poderles dar a ellos la oportunidad de ese beneficio de la duda. Pero tras casi 23 años de tropelías, atropellos, asesinatos políticos, expropiaciones y demás abusos de poder, yo creo que hablar de la solvencia moral del chavismo es bastante difícil. Y no lo digo yo, lo digo por las designaciones que gente con mucho más poder que nosotros dos que estamos hablando por este podcast lo pueden tener, como es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que designó a los jerarcas del chavismo como una organización criminal de alcance internacional. ¿Okay? Cuando tú ves al chavismo como una organización criminal de alcance internacional, la cosa en el panorama político cambia. Entonces, eso por una parte. Esa es la... Ajá, adelante. Si me querías Sí, decir no, algo. o sea, también que cuando Chávez llegó al poder, llegó con alguna gente quizás de una izquierda, o sea, digamos que Chávez llegó al poder en parte apoyado por una coalición y entonces una cosa que yo me di cuenta es que en el Tribunal Supremo de Justicia y en otras instituciones fueron como varios años como para depurar a la gente, pues porque incluso en el Tribunal Supremo de Justicia tuvieron decisiones en contra y entonces quizás ya para finales de los 2000 fue que el chavismo ya, digamos, dominaba el Tribunal Supremo de Justicia por completo. O sea, quizás fue un proceso gradual donde eso se fue perdiendo. Pero me parece que es un muy buen punto, ¿no? O sea, en Venezuela no tenemos una institucionalidad como en otros países donde tienes unos ministerios que tienen ahí 30 años, sino que el chavismo se cogió de una constituyente básicamente para volver a nombrar todos los poderes, ¿no? Nombró el Tribunal Supremo, el CNE, el Poder Moral. O sea, básicamente el gobierno hizo como un reset de todo el país a su medida. Entonces, bueno, es un buen punto por ahí. Pero, a ver, para ir al debate de... Porque, digamos, quiero literalmente buscarte la lengua. Porque digamos que yo solía ser, y confieso que yo solía ser de la parte ultra racionalista, de la gente que pensaba que no era posible fraude. Y te voy a decir más o menos por dónde van los tiros de cómo piensa la gente, ¿no? Normalmente los sistemas electorales no es que tienen una falla, sino normalmente es un sistema con cierta redundancia para que se supone que si una cosa falla, tiene un control o en principio sería detectable esa falla. Entonces, fíjate, para empezar, como por dónde quizás empieza el fraude, fíjate, se supone que uno va a votar, ¿no? Y entonces, primero está la famosa captahuella. Si la captahuella sirve, entonces tú puedes votar. Se supone que tú marcas en la pantalla e imprime un comprobante y tú puedes ver en ese comprobante si dice que votó por quien dices que votaste. Luego tú pones ese comprobante en una caja y luego se supone que al final del día tú puedes cotejar lo que dice el CNE en Caracas con lo que dice el chorizo de la máquina y además en el 54% de las cajas las abres y cuentas. Y entonces lo que dice la gente racionalista es que si hubiera fraude electrónico, o tendrías un montón de denuncias diciendo que el comprobante decía que votaste por otro partido, o habría denuncias de que
lo que dice la máquina localmente no coincide con lo que dicen en Caracas. Porque una cosa que es importante es que supuestamente hay alguien de la MUD en la sala de totalización del CNE que se supone está hablando con gente de la oposición en cada sitio, que hablan por teléfono y le dicen, sí, sí, mira, el resultado es tal. Y se supone que hay alguien de la MUD en la sala de totalización del CNE diciendo, ok, sí, apruebo este resultado aquí. Y entonces, digamos, te estoy diciendo todas las supuestas salvaguardias que tiene el sistema. Y entonces, bueno, eres libre de empezar por donde quieras, pero digamos, ¿qué Bueno, tiene de malo esta déjame visión agarrarte, tan... déjame agarrarte esa última, vamos a empezar por esa última, ¿ok? Perfecto. La de la gente, la gente de los comandos de la MUD llamando a lo de los testigos y demás, porque yo fui testigo de excepción de, lo que, de varias elecciones, pero me acuerdo de una en particular que fue el 7 de octubre de 2012. 7 de octubre de 2012 yo estaba en un comando de la MUD en el Cubo Negro, ¿ok? En ese comando de la MUD del Cubo Negro estaba en el piso 4 del Cubo Negro y estaba a cargo de ese piso, a cargo de ese comando estaba Juan Andrés Mejía de la Simón Bolívar. ¿Okay? Justo debajo de del piso 4, no me acuerdo si era el piso 4 o 5, pero justo en el piso, justo debajo están las oficinas administrativas de Smartmatic. Justo arriba estaba la oficina de PDVSA. ¿Ok? Y ahí estaba, ese es un sitio bien peculiar y bien extraño para tener algo tan delicado como la vigilancia de votos de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Y en el mismo piso también estaba la notaría pública, la notaría pública cuya notario es la hija de José Vicente. Eso por ahí te da una idea de ciertas cosas que te crean, empiezan a crear suspicacia por parte del lado de quien se supone en quien tú tienes que confiar como ciudadano, porque tú le estás delegando una cosa que es algo, que es un derecho sagrado, como lo es el poder escoger y elegir, ¿ok? Tú se lo estás delegando no a alguien, no se lo estás delegando a un grupo de técnicos, ¿ok? Entonces, respondiéndote eso, o sea, las elecciones no pueden estar en manos de técnicos, porque es algo muy delicado para que esté, o sea, para que pueda estar, o sea, las elecciones son algo muy delicado para que estén en manos de técnicos. Entonces, a partir de ese punto, permíteme elaborar. ¿Okay? 54, yo he escuchado muchas veces que dicen que no puede haber fraude porque auditan el 54% de las actas de votación. ¿Okay? O sea, las Sí, papeletas, ¿no? O sea, supuestamente eres la caja y cuentas las papeletas, ¿no? para que tú entiendas cuán falaz es esa afirmación, tú tienes que entender que las elecciones no empiezan el día de la votación. Las elecciones empiezan de 18 a 36 meses antes del día de los comicios, porque las elecciones son una cosa que se tiene que construir con un registro electoral permanente, ¿okay? Y el registro electoral permanente tiene que estar constantemente depurado. ¿Y cómo tú depuras un registro electoral permanente? Los registros electorales permanentes se depuran de la siguiente manera. Para tú votar en Venezuela, si tus oyentes que no conocen, no son de Venezuela, para tú votar tú tienes que tener más de 18 años, ser venezolano por nacimiento, por naturalización, y tener tu cédula de identidad, que es el documento nacional de identidad, que te acredita como venezolano. Ese documento nacional de identidad, tú vas a las oficinas del Consejo Nacional Electoral o en sus operativos y te inscribes en el registro electoral permanente. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de bimestralmente, cada 2 meses, auditar el registro electoral permanente. Eso ocurría en tiempos del Consejo Supremo Electoral. Aunado a esto, el gobierno le daba al Ministerio del Interior y Justicia, bajo la Oficina de Migración, Identificación y Extranjería, le daba una cosa que se llama la Fiscalía de Cedulación a un miembro de la oposición. ¿Para qué? Para que existiera un fiscal de cedulación que supervisara que la entrega de documentos fuera hecha de forma transparente. Pero el gobierno, el régimen, acabó con eso cuando dictó
en el año 2000 el estatuto de transición del poder público, donde elimina la fiscalidad de cedulación. Al quitarle el control a la oposición, que tradicionalmente lo tenía, de la fiscalía de cedulación, tú quitas un primer control ciudadano sobre la constitución de cómo va a ser ese padrón electoral. Pero ahí no termina la cosa, o sea, se eleva un poco más. Quienes se quedan a cargo entre 2003 y 2009 del registro electoral permanente es una empresa de origen cubano manejada por la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana que se llama Albet S.A. ¿Qué hicieron? Ellos se encargaron de automatizar bajo la tutela de Tarek El Aissami todo lo que tenía que ver con la automatización de la misión identidad. ¿Ok? Entonces tienes que a un ente extranjero afín a un plan ideológico como es el gobierno cubano, asesorando a algo tan delicado como lo es el registro civil y el registro de identificación, migración y extranjería de un país como Venezuela, que tiene y que conforma un registro electoral permanente. Ahí estás acabando con un segundo control ciudadano sobre el cual tú auditas lo que podría ser una elección. Pues las elecciones son elecciones, ya te contesté, las elecciones se hacen, tiene que haber control ciudadano. Dime. Y digamos, el impacto ahí es que en principio podría haber más gente habilitada para votar que la gente que debería ser. O sea, una cosa que yo oí, pero es que tampoco lo oí de la fuente más confiable, era que supuestamente para el referendo de 2004, el número de votantes nuevos que se registraron para 2004 fue como desproporcionado. No sé si eso es verdad, pero digamos, en principio, el impacto de eso es que puede ser que el rep tenga gente que no debería estar inscrita ahí, ¿no? O sea, no sé si es porque ya murieron y no los han quitado, o quizás gente que le dieron cédula de forma medio irregular. Eso se podía controlar con un fiscal de cedulación, ¿ok? Eso lo controlaba un fiscal de cedulación y unos partidos políticos que depuraban el rep de forma bimestral. Pero, Ok. de nuevo, se les quitó la oportunidad a los partidos políticos y a la fiscalía de cedulación de poder hacerlo. ¿Qué sigue ocurriendo? Tienes tú la oportunidad, de nuevo, o sea, tú vas quitando los safes, los safe locks, ¿no? Entonces vas quitando eso y luego tú tienes un sistema electoral que es electrónico, ¿no? Entonces ya tú no tienes que, ya a ti te dicen a ti que tú ya no tienes que contar los votos, que tú ya el papelito no lo metes en una caja, abrimos quién sacó más papelitos y decidimos la elección, ¿no? Ahora hay una computadora que va a contar los votos por ti. Ok, chévere. Yo quiero poner a mis expertos, a mis técnicos, a que vean cómo funciona esa computadora. Bueno, qué hace el árbitro electoral? El árbitro electoral, la única vez que permitió en la auditoría del software de las máquinas, llamaron a un técnico, ¿ok? Lo que era en aquel entonces la coordinadora democrática, se trajo un técnico que, bueno, Jorge Rodríguez, allá en Fila de Mariche, en Los Galpones, bueno, les mostró cómo era el software y yo no sé qué, les mostró las máquinas capta huella, pim, pam, pum. El hombre abrió la computadora y dije, empezó a auditar, empezó con su computadora. Fulanito, ahí la auditoría consistía en lo siguiente. A ti te iban a dar, te iban a buscar en el cuaderno electoral e ibas a hacer un simulacro de elección. La elección era votar por azul o por rojo. ¿Y cuál era la cuestión? Bueno, ver cómo iba a ser la totalización, ver cómo iba a ser la cuestión de la transmisión y ver cómo se iba a imprimir la papeleta. No se iba a saber cuál era el software que iba a utilizar la máquina, ¿ok? Y cuáles eran las características del software que iba a utilizar la máquina. Cuando los técnicos preguntaron, la empresa encargada de eso, que era la empresa Smartmatic, arguyó que por secreto empresarial no iban a revelar ningún tipo de contenido de su software, ¿no? Aún así, este técnico agarró, se puso a revisar
y dijo, mira, fulanito, Pedro, tú votaste rojo, Alberto, tú votaste azul, María, tú votaste rojo, Juancito, tú votaste azul. ¿Y qué pasó? Jorge Rodríguez paró de inmediato la auditoría. Esa fue la única auditoría que se hizo del software de las máquinas. Eso ya a ti Sí. te genera más suspicacia. Dime. Por eso fue que en 2005, AD, creo que AD fue el primero que dijo, no vamos a votar en estas legislativas porque el secreto al voto no está garantizado. Ahora, lo que dice ahí la gente es que la máquina capta huellas, no está conectada en vivo, no, porque la idea es que tú, claro, si tú puedes de alguna forma encontrar una correspondencia entre el orden en el que la gente puso la huella y los votos como se registraron en la máquina, podrías saber por quién votó la gente, pero claro, lo que dicen en ese caso es que la máquina no está conectada en vivo, sino que tienes totalización acá y totalización acá, entonces realmente no hay forma de cotejarlas. No sé, ¿eso es verdad? ¿Es mentira? No tengo Ahí postura hay al una, respecto. déjame aclararte un par de cosas, ¿ok? Y para Sí. terminar, eso te lo voy a aclarar, pero déjame terminar de explicarte por qué 54% Ah, sí, sí, sí. eso es una afirmación falaz. Fíjate cómo vamos cortando, ¿ok? Los puntos en los cuales nosotros podemos auditar la elección, ¿ok? Tenemos un padrón electoral que tenía una fiscalía de celebración, lo eliminamos. Tenemos un rep que se audita bimestralmente, lo eliminamos, ¿ok? Tenemos unas máquinas que quién sabe cómo les meten el software, ¿ok? Que la única vez que las pudimos auditar, nos pararon la auditoría y después de eso, nuestros representantes, nuestros técnicos, en los que nosotros delegamos la confianza, ¿ok? Ya no pueden hacerlo, sino que aceptan unas visitas guiadas por auditoría. Y cuando tú lees los informes que ellos presentan, cosa que nadie hace, ¿ok? Dicen que ellos, desde un punto de vista formal, jamás realizaron una auditoría. Eso está ahí, eso no lo estoy inventando yo. Si quieres, después yo te paso los enlaces para que tu audiencia los lea. Pero eso pasó, ¿ok? Ahí se nos acaba eso. Cuando tú ves que nuestros técnicos y los que están a cargo, los policy makers de la oposición, son politically exposed persons, personas expuestamente políticas, que tienen exposición y negocios, ¿ok? Pues son contratistas de PDVSA, son contratistas de ministerios, son contratistas de yo no sé quién o yo no sé quién más, y siendo contratistas del gobierno, están en una posición un tanto, tienen un conflicto de interés que no declaran desde un punto de vista organizacional, gravísimo, y no lo declaran, pero aún así aceptan un cargo para representar a un montón de gente ante los organismos de toma de decisiones en el CNE. Ahí acabamos con otro safeguard que tenemos, pero ahí no acaba. ¿Ok? El día de la elección, bueno, los días previos a la elección, llaman a una serie de veedores internacionales que terminan siendo de palo, porque terminan validando todas las cosas que el gobierno hace y que el Consejo Nacional impone. Llaman al Centro Carter, de cuando el Centro Carter no les sirve, llaman a la Unión Europea, cuando la Unión Europea no les sirve, se crean un propio organismo internacional como lo fue la UNASUR, ¿ok? Y cuando no les sirve la UNASUR tampoco, ¿ok? Simplemente no hacen elecciones con veedores, como pasó en 2018. Pero fíjate cómo también acaban con se acaba con ese safeguard. Los días y en el momento en el cual se hace la elección, los testigos o son intimidados, no están acreditados, no son entrenados o simplemente no pueden hacer su trabajo porque la elección está tan tecnificada que es abrumadora la cuestión. Entonces, coño, tú, auditar 54% es una afirmación falaz cuando tú ves que previo a todo eso hay toda una serie de vejámenes y problemas y embrollos y frangollos, ¿ok? Que no debieron haber ocurrido. Entonces, date cuenta que no estamos en la presencia de una elección auténtica, sino de un tipo de elección absolutamente controlada. ¿Controlada por quién? Controlada por quienes detentan el poder. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas te hacen dudar. ¿Ok? Entonces, lo que es más grave aún, ¿ok? Es que
En casos como el caso más insigne es el caso del referéndum revocatorio de 2004, que aquí es donde llegamos a tu pregunta de la captahuella. ¿Okay? La captahuella se supone que la captahuella tiene que garantizar el principio del un elector, un voto. ¿Okay? Unos investigadores con los cuales yo tuve el placer de conocer, trabajar y hacerme amigo a lo largo de los años, me explicaron a mí esto de una manera muy sencilla. Si la captahuella dice que hace lo que tiene que hacer, tú no la pones, ¿ok? Por una sencilla razón. Si tú hubieses puesto captahuellas para hacer eso, tú las pones en todos los centros. Ellos se dieron cuenta a la postre de que las 8,000 y pico captahuellas que el Consejo Nacional Electoral colocó el 15 de agosto de 2004 en esos centros electorales tenían la intención deliberada no de garantizar el sistema un elector un voto, sino de retrasar, por una parte, de retrasar el proceso y por otra, ¿ok? De colocar un periférico a la máquina de votación con un sistema de relevo que te permitía montar un centro de control paralelo. Al tú montar un centro de control paralelo, que a su vez la máquina, porque fíjate, aquí es donde la gente dice, coño Alberto, te estás poniendo paranoico. No, señores, vayan, revisen lo que dijo el Centro Carter en sus reportes, vean la historia de cuáles fueron las licitaciones que el CNE hizo, cuál fue el modelo de computadora que ellos compraron, ¿ok? Y cuáles fueron las antenas que compraron. En aquella época, para 2004, una computadora con capacidad Wi-Fi era algo bastante nuevo y escaso. 2004, ¿ok? Era bastante inusual tener una computadora con Wi-Fi en 2004. No solo eso, el Consejo Electoral compró miles de computadoras con ese fin. Y idealmente, tú, si quieres montar un centro de relevo de datos, ¿ok? Tú lo montas con un Wi-Fi directo a la computadora, pero eso es una forma bastante burda y descarada de querer revelar que tú puedes monitorizar ese tipo de transmisión de datos. Entonces y eso es subestimar la capacidad, ¿ok? De tu contrincante. Y eso es un sesgo que desde todo punto de vista de análisis de inteligencia tú no puedes darte el lujo de cometer. Y ellos, tú no puedes, o sea, el chavismo no se caracteriza por ser precisamente bruto o incapaz, todo lo contrario, si no, no hubiesen gobernado todo este tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se buscaron un modelo de computadora con una capacidad de transmisión en Wi-Fi, lo conectaron con unas antenas de transmisión satelital de modelo israelí y las pusieron a transmitir hacia los servidores de CanTV. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hay una serie de cosas que hasta entonces tenías el velo de la plausible deniability. Tú lo podías negar plausiblemente diciendo, oh, coño, estás viendo demasiados expedientes secretos X, estás viendo muchas películas, pero tenemos dos grandes testimonios, ¿ok? Que apoyan eso. El primero, lo que le dice el recién difunto general Raúl Baduel a Alec Boyd en una entrevista que le dio Baduel a Alec Boyd, que el Comando Unificado de la Fuerza Armada era capaz de ver en tiempo real desde 2004 cómo iban las elecciones desde la sala situacional del CEOFAN. Y dos, el testimonio de Leamsi Salazar, hoy día testigo protegido de las autoridades americanas, a Emily Blasco en el libro Boomerang Chávez, donde dice que en las elecciones de 2012, 2013 y las previas, ellos tenían forma de poder ver y monitorizar en vivo las elecciones por medio del uso de las captahuellas. ¿Qué Sí, pasó a o la sea, postre? el problema con Leamsi, yo me leí Boomerang Chávez. El problema con Leamsi es que Leamsi no es un tipo muy técnico y él teoriza como que hicieron fraude electrónico, pero como que él tampoco estaba muy metido ahí. Entonces quizás el Porque esa no es su testimonio de área de Leamsi, competencia. Ok, ¿cómo? porque esa no es su área de competencia y está bien, pues el tipo era simplemente uno de los guardaespaldas de esa parte, ¿ok? Eso está bien. Y está muy bien que me lo pongas en contexto. Está muy bien que me lo pongas en contexto. Ahora, te pregunto, ¿qué gana? Primero, ¿qué pierde Leancy Salazar mintiendo ante las autoridades americanas?
siendo testigo protegido. Bueno, primero, Sí, no estoy dudando de sus motivos. Solo digo que quizás desde su punto de vista es más especulación, pues porque él cuenta que él vio que Diosdado estaba bravo y Diosdado decía, coño, el marico, el coño de Capriles ganó y qué sé yo, y de repente salió que ganó Maduro. Entonces, claro, Leamsi lo que piensa es, hay un fraude. Ahora, no sabía lo de Baduel. Eh, Está bien, ok, ese es otro punto, digamos, ¿no? El chavismo parece ser capaz de monitorear en vivo las elecciones. Al final yo creo que voy a llevarte como a la esquina, que es donde yo, digamos, donde yo creo que está el núcleo de las diferencias entre la gente antes de, antes racionalista, de, pero antes no de. llegamos allá hasta todavía, sino digamos, eso da un poco más Una de última contexto, cosa que ¿no? te quiero decir antes de, Sí. para terminar lo que te quería comentar. Mm. Entonces, habíamos llegado a un punto en el cual, coño, fíjate, tiene idealmente los sistemas electorales de los países que se respetan, cuando hay algún indicio de fraude, no son ni el Centro Carter, ni la OEA, ¿ok? Ni las organizaciones políticas con fines electorales, ni los partidos políticos, los que dicen que hubo fraude. No, son las autoridades electorales las que dicen que hubo fraude. Aquí en Venezuela te invierten la carga de la prueba, ¿ok? Aquí es que prácticamente te dicen, demuéstrame que hubo fraude. Y eso es inadmisible desde todo punto de vista o sea, de la normativa, de la normativa internacional. Quienes generalmente te dicen que hay fraude en los sitios en los que lo hay, son las instituciones en las que tú tienes que confiar. ¿Okay? Te dicen, mira, la cosa salió mal, vamos a repetir la elección está viciada, ya, aquí te invierten la carga de la prueba. Entonces, fíjate cómo una institucionalidad socavada, una planificación de la elección altamente repleta de vicios, unos representantes políticamente expuestos, unos testimonios de dos personas con reputaciones cuestionables, francamente, como tú las dices, pero testimonios al fin, ¿no? Y bueno, no hemos hablado del track record de la empresa Smartmatic, pero pues nos podemos meter ahí, ¿no? Pero todo eso te va dibujando, o sea, un panorama que tú al menos te genera suspicacia, ¿ok? Entonces, yo te quiero plantear, yo le quiero plantear a tu audiencia la duda, porque está bien dudar, dejar creer tan ciegamente en este tipo de cosas que son tan delicadas, es parte de la tragedia venezolana. Pues fíjate, Alemania, ¿ok? Alemania, que es un país altamente hipertecnificado, que si tú ves coño, tú ves la fábrica de BMW, tienen un robot hasta para servir café, ¿ok? En Alemania el voto es electrónico, no es electrónico, pero en Alemania el voto es manual. Poco carajo, doblan su papel, meten su papel en su cajita, después se ponen a contar quién sacó más papeles. Y se dieron cuenta de eso, ¿ok? Los alemanes, porque decían que las elecciones eran algo demasiado delicado como para confiárselo a un grupo de técnicos. ¿Y por qué? Porque los alemanes pensaron que tú como elector tienes que entender cuál es el origen de los resultados electorales. Y eso es algo que cuando tú le pides a cualquier técnico del gobierno, de la oposición, a quien sea, les cuesta mucho explicártelo. Y ahí culmino, por favor. Sí. Sí, no, o sea, a ver. O sea, yo tengo sentimientos encontrados al respecto. A ver, no conozco demasiado el caso alemán, pero yo tenía mi jefe de doctorado, era un alemán. Eh, Algunas lo discutí con él. Fíjate, yo hablé con él del sistema venezolano y le dije que los votos se sumaban de forma electrónica, pero se supone que había un respaldo físico. Ahora, eso también tiene sus problemas, que también lo podemos mencionar. Eh, pero sí, o sea, al final el problema es que no sé cómo lo hacen en Alemania, pero por lo menos en Colombia, el proceso de totalización no es centralizado. En Colombia es una cosa así medio rara, donde el tipo del centro le pasa los resultados por teléfono a alguien en el municipio y el del municipio se los pasa al del departamento al nacional.
No sé si tú has visto que en Colombia el voto es físico, Ujú. pero tienen unos resultados preliminares rápido, como en 4 horas, pues porque supuestamente tienen un sistema así como descentralizado que hace como una primera suma bastante rápida. Luego creo que toma varios días, pues, hacer como la cuenta buena. Eh, Como ocurre en Venezuela, si no estoy equivocado, es que la totalización se hace en un paso desde Caracas. Ujú. Y aquí es donde yo quiero hablar contigo, porque aquí a mí me parece que aquí es donde está el meollo del asunto. O sea, digamos, y aquí es donde yo creo que este es el núcleo del asunto y aquí es donde yo creo que está la diferencia entre gente de la MUD y gente que no es de la MUD. Se supone que la oposición tiene gente de observadores, en algunos centros no lo sé, y se supone que hay alguien de la MUD en el CNE que se está comunicando con los comandos regionales y se supone que van diciendo, mira, el resultado aquí es tal, acepta sí o no. Entonces, la razón por la que la gente es escéptica de estas teorías del fraude electrónico es la siguiente. Si hubiera fraude electrónico, en principio, la MUD diría, epa, ese resultado es mentira, o el resultado que reportan en Caracas difiere de lo que dicen, o habría una auditoría de las cajas donde encontrarías la discrepancia. Lo que pasa es que la parte de las cajas, digamos, las cajas no es el 100% e incluso en ese 54% tampoco estamos seguros de hasta qué punto se abren las cajas. Pero vamos al meollo del asunto. Está la MUD en Caracas diciendo, sí, yo certifico que este es el acta, porque fíjate, algo que en Venezuela nunca se ha visto, o bueno, yo creo que he visto un caso en mi vida, es concretamente manipulación de acta. Es decir, lo que reporta el CNE en Caracas difiere de lo que dice el acta local. Y el único caso en el que lo he visto fue en el caso de Bolívar. Andrés Velázquez perdió en Bolívar y encontraron literalmente un acta donde creo que el militar que transmitió los resultados por teléfono literalmente lo dijo mal y encontraron el acta que difería de la cosa. Entonces, si tu hipótesis es que hay algún tipo de fraude electrónico, uno, ¿por qué nunca hay una discrepancia con el acta? Y dos, ¿es cierto que la MUD tiene a alguien ahí dando fe de que esos resultados son ciertos? En caso de ser cierto, ¿cómo es entonces que el gobierno está inyectando votos? No tienes que inyectar votos. No tienes que. Te explico hay una cosa aquí es donde nos metemos en un peo matemático interesante. En 2004, el encargado de la 2004, el encargado del comando chavista, el comando Maizanta de la organización de las maquetas electorales, era el matemático Nelson Merente. Nelson Merente fue profesor mío, en el posgrado, de hecho, Mm. posgrado farmacia. Eh, y Merentes era un tipo interesante porque él metió la pata como asesor matemático del chavismo en esa elección. Y a partir de esa elección se determinó en una serie de estudios estadísticos que hicieron como una tomografía de lo que fueron los resultados electorales de esa elección del 2004, que los votos del chavismo y los votos de la oposición en una misma mesa no se comportan estadísticamente porque la ley de Benford del primer y segundo dígito no corresponde. ¿Qué es la ley de Benford? La ley de Benford es una ley matemática prácticamente olvidada hasta 2004 que dice que en cualquier conjunto de números naturales, el número que más se repite es el 1. Y después los números que menos se repiten es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 Sí, de y hecho, así a ver, sucesivamente. el primer dígito, estamos hablando el primer dígito de izquierda a derecha. Exactamente. Yo te quiero aclarar una cosa, porque es que yo, Ajá. a ver, yo no soy demasiado experto en estos temas, pero con la elección del año pasado de Trump, hubo una serie de afirmaciones parecidas relativas a la ley de Benford. Y hay un detalle ahí en la ley de Benford, que es que
para que funcione esa ley, necesitas que la muestra se extienda en un rango grande de resultados. Es decir, eso funciona para transacciones financieras porque las transacciones financieras van desde menos de $1 hasta millones de dólares. Y entonces eso te permite suficiente espectro para que eso ocurra. Y te lo digo porque aquí en Estados Unidos Se usa dijeron en para detectar Chicago, fraude dijeron, fiscal. sí, pero te digo que en Estados Unidos, con la elección de Trump, dijeron que en Chicago había habido fraude porque el espectro violaba la ley de Benford. Y luego vieron que es que el problema es que en Chicago todos los centros tienen el mismo tamaño. Y si todos los centros tienen el mismo tamaño, no es tan raro que ocurra eso. Pero más allá de la ley de Benford, yo lo que quiero es hablar como ciudadano, como con malicia, porque es que no quiero discutir aquí una cosa demasiado técnica. O sea, no quiero que me lo digas, pues porque no se sabe, porque no lo vimos, pero ¿cómo es posible que el CNE emita unos resultados que concuerdan con el acta local y que además supuestamente alguien de la MUD dijo, vale, yo doy fe de que este acta es verdad? O sea, digamos, ¿cómo eso es posible? Porque también me mencionaste una vez chateando esta cosa de que quizás puede haber como mesas, meten mesas o meten centros. O sea, no sé, me gustaría que me dijeras, o sea, ¿por qué mecanismo lo pueden hacer? Porque es que al final... Ok, fíjate una cosa. La forma, como bien dijiste, el gobierno, o sea, la forma en la cual tú totalizas es que lo haces desde Caracas y te llega todo, ¿ok? Te llegan todos los centros. Vamos a ver, la única vez, ¿tú te acuerdas cuál fue la única vez que el chavismo perdió realmente una elección? 2007. 2007. En 2007 perdieron una elección, entre comillas. ¿Y por qué la perdieron? Ok, vamos a ponerle la lupa, vamos a poner eso bajo el microscopio un poquito. Yo me acuerdo clarito dónde estaba yo. Yo estaba en el comando, porque yo era dirigente estudiantil ahí. Yo me tuve que calar a Freddy Guevara, me tuve que calar a Ismael García, a Ricardo Sánchez, a José Manuel, a toda esa cohorte, ¿no? Y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta era que el tipo que estaba en el comando por el lado de nosotros, allá en el Consejo Nacional Electoral, nos dijo que faltaban votos por contar. Faltaban 2.542 centros electorales por contar. Y que pese a que faltaban 2.542 centros electorales por contar, nosotros técnicamente habíamos ganado. Y que ganar y que ese ganar nuestro, ¿ok? O sea, era suficiente como para que cobráramos la victoria, ¿ok? Y Isai Lucena sale diciendo que era una victoria irreversible, que era una tendencia que no podía ser reversible, y después Chávez en la cadena, a la madrugada, todo arrecho, con la mano hinchada, que seguramente agarró alguna vaina, alguna reliquia de esas que teníamos en Miraflores, rompió, ¿no? Alguna vaina rompió que salió con la mano hinchada, salió diciendo una vaina que mucha gente no recuerda, que es que que él dijo que los técnicos del CNE lo habían persuadido a él de que la tendencia podía haber sido revertida. Y él lo Entonces, dijo así de cara de tabla. sí, que los técnicos del CNE lo persuadieron de que esa tendencia podía ser revertida, pero que él no quería ganar de esa forma. ¿Ok? Entonces Yo sí me ahí acuerdo se que él mezclan. dijo, yo sí me acuerdo que él dijo, Esa cadena está por ahí, la podemos yo buscar. sí me acuerdo que él una vez dijo, bueno, si hubiéramos querido contar bien, bueno, quién sabe, quizás hubiéramos ganado por 10.000 votos, quién quita. Porque una vaina que a mí me da risa es que, claro, la gente en Venezuela es súper desconfiada con razón y lo que anuncia el CNE es como que, bueno, él no le lleva como un punto al sí y falta 10% por contar, que es las zonas más chavistas, y entonces el CNE dice que es una tendencia irreversible. Ahí toda la gente dice como que no, esto, o sea, eso irreversible no es. Yo oí tu podcast y pues para que veas que hice la tarea oyendo tu episodio que grabaste hoy, que sacaste hoy, si no malentiendo lo que tú quieres decir, es que probablemente en 2007 el chavismo
metió suficientes votos como para ganar la elección de 2007, solo que quizás la vaina estaba muy ajustada o quizás los militares no iban a aceptar esa vaina y entonces al final el gobierno dijo, bueno, vamos a dejar como que ellos ganaron por poquito. ¿Eso es lo que tú crees que pasó esa vez o quizás no entendí bien lo Mira, que habías dicho? que eso fue lo que pasó y te lo voy a desempacar un poco. Sí. Gracias por la cuñita por el podcast, por cierto. Gracias por la cuñita para el podcast. Te lo voy a desempacar un poco. Fíjate, la forma en la que tú totalizas los centros electorales en el Consejo Nacional Electoral es que, ok, estamos tú y yo ahí en el centro, ajá. Mira, Pedro, nos llegaron los votos de Cogede. Ok, ¿cuáles son los votos de Cogede? Nos llegó todo Cogede. Ok, totaliza primero los votos de las zonas de Cogede más opositoras. Pim, pam, pum. Ok, quedaron todas son 3 municipios. El resto del estado es todo chavista. Ah, bueno, ok, ponlo para después. Eso ya sabemos de quién ganó. Llegó Miranda. Ah, bueno, Miranda es medio reñido. A veces ganamos y a veces perdemos. Pim, pam, pum. Ya, ponlos para acá. Cuando tú comparas esas 4.542 actas de votación que nadie quiso contar, ¿ok? Vicente Díaz, el rector del CNE, mandó a esconder esos votos. Y fue él, porque él era el encargado de la totalización de esas actas, ¿ok? Mm. Y Vicente Díaz nos persuadió a nosotros en el Tamanaco de que no pidiéramos esas 4.542 actas, porque esas 4.542 actas eran de los municipios y de los centros de votación más chavistas de toda Venezuela. Y que si las pedíamos, esos votos iban a revertir la elección. Entonces, yo me acuerdo que estaban las sábanas, bueno, las sábanas, bueno, sí, era una gran sábana que pusieron en el distribuidor Altamira con una cochina ridiculísima, un doble 6, que decía, Tibisay, suelta la cochina, saca el segundo boletín de la elección. Segundo boletín, hasta el sol de hoy no ha salido. Y una de las razones por las cuales no ha salido es porque voltea la elección. Otra cosa que después no la podemos probar, no la probamos nosotros por voz de palabra, no. Comprobaron las autoridades internacionales del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano y la Interpol, cuando le incautaron las computadoras a Raúl Reyes, después de que lo mataron en la selva ecuatoriana. En sus correos, él le comunica a Marulanda y al secretariado de la FARC que Chávez le había dicho a él y a Piedad Córdoba que él había ganado esa elección y que no era conveniente cobrarla porque los militares no iban a apoyarle. Entonces, si al gobierno no le conviene una elección, no le gusta el resultado después de haberla ganado o simplemente no la quiere ganar, ellos tan sencillo como que de forma selectiva, sin tener que embarazar votos, no cuentan los centros electorales porque tienen cómo verlos y pueden modificar la dinámica de la totalización, ¿ok? Y eso no es algo que lo pueda, que lo pueda controlar la oposición, pues la oposición lo está viendo. Los veedores de la oposición lo sabían y esa verdad nos era demasiado incómoda. No nos convenía políticamente, no le convenía políticamente a nuestra dirigencia. Yo sé que esto es una píldora negra muy amarga y dolorosa de aceptar, ¿ok? Pero la psicología de la traición, compañeros, eso es así. ¿Ok? Es una píldora muy amarga de aceptar que esto ocurrió. ¿Ok? Entonces, si al gobierno no le gusta el resultado de una elección, no le conviene o no le llama la atención, pues esto es lo que pasa. Vale. Ok. Voy a seguir insistiendo porque es que me parece importante. A Adelante, ver, por supuesto. Adelante, todo tú, lo que tú quieras. Venga. tú mencionaste una cosa que yo creo que es verdad, que es el tema de los testigos. Eh, una cosa que yo me di cuenta es que estoy cansado de ver amigos míos cifrinos que les encanta quedarse hasta tarde contando votos en sus centros, en cumbres de Curumo y cosas así. Y es como que, bueno, ok, fino contar los votos en tu centro. El problema es que no tenemos gente que vaya para un sitio cabilla chavista a estar seguro que los chavistas no están metiendo votos. Una cosa que denunció Capriles en 2013 era que había testigos que habían sacado a pistola del centro. Eh, entonces, digamos,
¿tú tienes idea de qué se maneja dentro de la MUD con eso? O sea, la MUD tiene idea de en cuántos centros literalmente no hay ningún testigo. O sea, Sí, sí tienen. Sí tienen y yo lo vi. Pues, o sea, te puedo ¿qué viste? hablar ¿Qué viste? por, bueno, te puedo hablar de lo que pasó el 7 de octubre en la sala de totalización donde yo estaba en el Cubo Negro. ¿El ¿Okay? 7 de A octubre de qué nosotros año? el 7 de octubre de 2012. Ah, ok, ok. Capriles versus Chávez. Ujú. Capriles round one. ¿Okay? A mí me tocó del Tamacuro. A mí me tocó del Tamacuro. ¿Ok? Del Tamacuro, nosotros nos dieron un cursito y vaina, no sé qué. Bueno, señores, acuérdense que esa zona es muy remota. Ustedes tienen que estar llamando a la gente 1, 2 semanas antes, decirle, mira, yo soy Alberto, yo soy del comando de Capriles. ¿Tú vas a votar por Capriles? Sí. Bueno, el día de la elección yo te voy a llamar a tal día, a tal hora. ¿A qué hora pretendes ir a votar tú? Bueno, no sé. Bueno, la hora que tú vayas a votar, tú me mandas un mensajito, yo te mando un mensajito. Es para nosotros saber, para contar los votos y que no nos vayan a robar y yo no sé qué. Ah, bueno, chévere. ¿Qué pasaba el día de la elección? Bueno, el día de la elección, ese día no había luz. Si no había luz, no había señal de telecomunicaciones, ¿ok? Si no había, en algunos casos. En otros casos, no había, ese día no llegó despacho de gasolina para la chalana para que se trasladaran. En otros casos, simplemente no fueron a votar porque, bueno, tenían otras cosas que hacer, o el muchachito se enfermó, o mira, no, es que llegó un compadre, hicimos un sancocho, entonces nos pusimos a jugar dominó y se nos pasó la hora, ¿ok? Y infinidad infinidad de casos, ¿ok? Por re o por fa, ¿ok? En condiciones de infraestructura, fracasaba la pobre veeduría que podíamos tener. Y cuando hablábamos con los testigos, ¿ok? El testigo decía, ajá, ¿ustedes están allí? Sí, ok, mira, ¿y cuánta gente de nosotros crees tú que fue? Mira, coño, un grillo, me brincó un grillo. ¿Cuánta gente de nosotros crees tú que fue? Para allá, mira, el único de nosotros que está aquí soy yo y a mí me están viendo con mala cara. Yo me voy porque yo temo por mi seguridad. De paso, que a mí me dijeron que la señora que iba a entregar los sándwiches del partido, tal, de la señora de PJ que coordina la parroquia, que me dijo que me iba a entregar unos sándwichitos, pues esa coña no vino y yo no he comido, pues yo me voy. O lo otro que pasaba, que los de los partidos políticos les daban una partida para que manejaran un dinero, para comprar unos sanduchitos, para dárselos a la gente y tal, y se embolsillaban los reales. Eso también pasó. Entonces, hay una playa de razones por las cuales, y ellos sabían, ¿ok? Porque fíjate, ¿quiénes manejaban la parte de los testigos para la gente de Capriles? Para la gente de Capriles, los que manejaban la parte de los testigos eran dos. Uno era Benigno Alarcón, que ahorita está en Política UCAP, que ese siempre ha negado cualquier posibilidad de que aquí en Venezuela hay algún tipo de manejo inadecuado del sistema electoral. Y el otro es Carlos Genatio, que fue ministro de Ciencia y Tecnología de Chávez. Entonces, Mm. bueno, es complejo cuando tú tienes ese tipo de personas tan expuestas políticamente a este tipo, a manejar esas cuestiones tan delicadas. A ver, y una pregunta. ¿En qué orden de magnitud están los centros donde la MUD, digamos, con los ojos vendados, dice, vale, es lo que tú digas, pues? O sea, te creo que ganaste ahí. O sea, ¿tienes idea en qué orden de magnitud está? O sea, ¿es en todos los centros? O sea, Ya no no, te lo puedo no te estoy pidiendo un número, solamente digo como que, no, bueno, ¿esos es son que ya casos no te muy lo puedo puntuales o es una vaina generalizada? ya no, ya no te lo puedo decir, te lo podía haber dicho con los números de 2012, ¿ok? Que Sí. ya están muy viejos, ya van para casi 10 años. ¿Y por qué te lo digo con esa franqueza? Porque yo no he tenido, yo después de 2012 no he vuelto a revisar ese tipo de estadísticas electorales para
tan sencillo es porque es que están demasiado viciadas, Pedro. Para nosotros poder hacer, nosotros estábamos en SDATA, ese tipo de inteligencia electoral que manejábamos, que era la mejor inteligencia electoral que podía tener cualquier movimiento opositor serio que había en Venezuela, que era automáticamente descartada por los tomadores de decisión de la Mesa de la Unidad Democrática, porque se tildaba a la dirigencia de Data, que eran profesores como Alfredo Bale, Guillermo Salas, Gustavo Delfino, Humberto Villalobos, ¿no? Estas personas los tildaban de unos matemáticos locos que lo que sabían era de números y demás. Bueno, con esos números ellos lograron demostrar una serie de cosas, como que, por ejemplo, no se concuerdan que, por ejemplo, en el Tamacuro hayan en centros rurales del Tamacuro, en centros rurales y en los centros de 1 y 2 mesas, es donde está la mayor tendencia a que nos hagan trampa, a que no haya estadísticamente votantes de oposición. ¿Ok? Que hayan centros de votación en cárceles o cosas por el estilo. ¿Okay? Que eso de nuevo, te genera mucha suspicacia y te hace dudar. Sí, pero y una pregunta. Ajá. A ver, existe un sistema redundante que es el siguiente. Los centros electorales se supone que están preestablecidos. O sea, se supone que existen unos centros y unas mesas preestablecidas que tienen a sus votantes asignados. Y entonces se supone que tú, por un lado, vas y pones la huella. Si la captahuellas no funciona, creo que les das tu cédula y ellos ven en el cuaderno si estás o no estás y se supone que tú firmas y que tú pones tu huella. Digamos, esto es como para evitar que la gente vote varias veces. La hipótesis de Capriles en 2013 era, mira, déjame ver esos cuadernos, ¿sabes? Déjame echarle un vistazo a esos cuadernos para ver las firmas, para ver las huellas, a ver si ha habido relleno de votos, ¿no? O sea, es una de las acusaciones, ¿no? De que el chavismo básicamente en centros donde no hay oposición aprovechan pues para meter unos votos chimos, pues porque al final no hay presencia opositora. Esta es otra vulnerabilidad dentro del sistema también, ¿no? O sea que básicamente no hay observación en un poco de centros y además no hay como una base de datos que te diga, mira, el captahuellas lo desactivaron aquí y aquí por tal razón, sino es una vaina como que, bueno, si no funciona, yo tengo la potestad de que dejo que el captahuellas quede rueda libre y además luego nadie tiene acceso a esos cuadernos como para verificar pues si de verdad votó toda esta gente o si las firmas son planas o si es la misma huella. Pues, Entonces, ok, entonces ahí es donde tú tienes que invertir la cuestión. ¿Por qué permitiste un captahuellas en un primer lugar o sea, a la hora de montar la elección, si porque entonces la captahuella no cumple la función que tiene que cumplir, ¿ok? Porque la captahuella supuestamente te tiene que activar la máquina, ¿ok? Entonces, te explico. Ni el mejor banco del mundo, ¿ok? O sea, la captahuella es un sistema AFIS, Automated Fingerprint Identification System. ¿Ok? Supuestamente la captahuella, tú pones tu dedito y la captahuella compara tu huella con todo un montón de bases de datos, con todas las huellas que hay en esa base de datos. Y la tiene que dar en un tiempo real de unos cuantos segundos y no sé qué. Ni el banco más grande del mundo es capaz de poder hacer eso. De hecho, cualquiera que haya tenido que trabajar en un edificio que tenga un mediano nivel de seguridad donde le piden colocar una huella en una máquina capta huella, sabe que es hasta complicado y que lo tiene que hacer 1 o 2 veces en algunos casos para poder entrar a su sitio de trabajo, porque no es sencillo trabajar con un AFIS. Cualquier persona que haya visto CSI o que haya visto alguna serie de investigación criminal en CIS o lo que sea, o cualquier persona como yo, que yo diga hasta medicina legal y medicina forense, sabe que cuando, desde un punto de vista forense, si tú corres una huella en un sistema AFIS, el tiempo de comparación, por más arrecho que sea el servidor, si sean los del FBI, tarda.
precisamente porque los sistemas AFIS son complejos y compararlos tarda. Entonces, la captahuella no hace lo que dice que hace. La captahuella está ahí para deliberadamente retrasar al votante, saber por quién vota el votante y transmitir en tiempo real quién está votando. Y cuando tú ya tienes bases de datos, ¿okay? Como la lista Maisanta, como la lista Tascón y las listas sucedáneas que han aparecido a lo largo de todos los años que estos carajos han recolectado bases de datos, pues si en algo son buenos es recolectando bases de datos, ellos perfectamente no tienen que saber por quién votaste, pero lo podrían deducir. A ver, para dar contexto, la lista Tascón es una famosa lista donde la gente que firmó para revocar a Chávez en 2004, esa lista se hizo pública y a esa gente, bueno, le negaron pasaportes, le negaron trabajos en ministerios, o sea, eso fue una persecución espantosa. Crearon un Ahora, apartheid político. ahora, yo no he visto, nunca he oído denuncias de gente que dice que la castigaron porque el gobierno supo por quién votaron. O sea, digamos, nunca lo he oído. O sea, te digo, pues, en ese caso, pues, como que no sé, no habría alguna denuncia de gente que diga, mira, descubrieron por quién voté y me negaron casa. O sea, Bueno, pero tú no te acuerdas de Ricardo Menéndez o de Ricardo Menéndez diciendo vamos a votar después de lo de Capriles, o sea, vamos a sacarlos a todos ustedes de la administración pública y las purgas y yo no sé qué, o sea, ahí no es necesario que haya denuncias cuando hay intimidación, no es necesario que haya denuncias cuando la gente ya tiene ese estigma de el daño previo psicológico de lo que implicó la lista Tascón y la lista Maisanta, ¿ok? Y de nuevo, fíjate, una cosa interesante. Uno de los mejores encuestadores del mundo es Doug Schoen de Penn, Schoen and Berland. Doug Schoen le contó a un conocido que, bueno, ahorita ya él falleció, pero él me contó que en Venezuela hacer sondeos sobre la intención de voto, él me lo contó, él fue asesor de la campaña de Rosales, él me dijo, bueno, yo me voy a traer a la gente de Penn, Schoen and Berland para hacerle una encuesta a la gente de Rosales. Entonces, vamos a hacer una vaina. Yo te voy a decir a ti, bueno, te voy a dar este papel, ¿ok? Y tú no me vas a decir por quién votaste. Tú vas a marcar aquí, ¿ok? Yo me voy para allá, tú marcas y después me metes la hojita sin que yo vea aquí en un bolsito que yo tengo atrás, ¿ok? Porque así yo voy a buscar tratar de reducir el factor miedo de la gente, porque la cuestión de la lista Tascón para allá 2006, con la elección de Rosales, todavía estaba muy jodido. Entonces, el tipo, desde un punto de vista metodológico, quería hacer una encuesta más seria que lo que podía ser capaz de producir Luis Vicente León. Entonces, el tipo agarró y ¿qué descubrió? Que la gente, aún estando en privado, el poder marcar y que sin que nadie lo viera, depositar eso, mentía. Y no te decía por quién iba a votar de manera honesta, porque les quedaba la duda de cómo se iba a manejar eso. Entonces, fíjate que hasta las encuestadoras más serias no logran poder dilucidar bien cómo se maneja el factor miedo aquí en Venezuela. Eso es algo que todavía queda, porque fíjate, para los que no saben, tu audiencia o todos los que no están familiarizados, a lo mejor alguien de tu audiencia que si sigue el acontecer venezolano y a lo mejor se le olvidó, los sondeos en Venezuela no son muy fidedignos no son muy fidedignos que se diga, porque aquí durante mucho tiempo siempre surgía el escándalo de que el que paga la encuesta es el que la gana. bueno, pero Entonces, aquí en Estados Unidos es similar. parecido porque al final en las encuestas también hay mucho de la pregunta que hagas antes de preguntarles por quién va a votar, influye qué va a decir la gente. Y entonces, claro, como siempre ha funcionado en Venezuela, es como que, bueno, si soy una encuesta opositora, entonces primero te pregunto, ¿cuál es el peor problema de Venezuela? ¿Qué es lo peor de Venezuela? ¿Cuál es el peor error del gobierno? Y entonces, claro, si le preguntas, eso lo sesga. Y como lo hacen las encuestas chavistas es, ¿qué te parece la misión tal del gobierno?
¿qué te parece tal plan del gobierno? Y entonces, claro, la gente dice, me gusta, me gusta. Entonces, claro, aquí en Estados Unidos hay problemas parecidos. Yo he visto que en países como México sí tienen estándares mucho más altos en cuanto a publicar encuestas. Creo que tienes que registrarla y tienes que mostrar los datos crudos, etcétera. Claro. A ver, una vez más, yo creo que al final estamos más o menos de acuerdo en que primero lo natural es dudar de los chavistas. De hecho, yo te digo una vaina, a mí me ha pasado en mi época ultra racionalista discutir con gente no venezolana, gente de Colombia, que me dice, pero ustedes están locos, o sea, ¿ustedes cómo van a confiar en un CNE totalmente chavista? Y claro, lo que nosotros decíamos es, no, 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 eso no es así. El fraude electrónico no es posible. El único fraude es que rellenan papeletas chimbas y con testigos eso se puede evitar. O sea, a ver, a mí me sigue pareciendo creíble, digamos, esa hipótesis de primero justicia, etcétera. Eh, Sin embargo, eso es un poco más difícil en el sentido de que necesitas mucha más gente conspirando, ¿no? O sea, necesitas gente trabajando a doble máquina a las 8 de la noche metiendo los votos como para que cuadre según lo que les diga supuestamente alguien, ¿no? O sea, logísticamente es más complicado. Eh, ¿Cuál es tu hipótesis, si la tienes, de cómo crees tú que cuadran las cuentas al final? O sea, si, o sea, tienes hipótesis y si no la tienes no pasa nada, vamos a la siguiente pregunta. Mira, no tengo la hipótesis, sin meterme mucho en el tema matemático de cómo es la distribución, o sea, por centros y demás, porque eso incluso lo llegaron a determinar desde un punto de vista estadístico y tal. De nuevo, el fraude, estos son sistemas automatizados de elección. Y yo le quiero aclarar un poco a la gente la cosa. El problema no es que el voto sea electrónico. El problema es que el escrutinio sea electrónico. Pues tú puedes Ujú. tener un voto electrónico, ¿ok? Bueno, tú votas electrónicamente, pero contar los votos y escrutar los votos de forma electrónica, ahí es donde está el peligro, ¿ok? Y eso es algo demasiado delicado como para dejárselo a un grupo de técnicos, porque tú no puedes, o sea, tú le estás delegando, tú tienes que, de nuevo, tú tienes que entender, ¿ok? Tú tienes que entender de dónde viene el origen de tu voto. Tan sencillo como eso. Tú puedes aquí, con tu voto, yo siempre le digo a la gente, o sea, el hecho de que, y aquí es donde esto suena, y yo entiendo que esto es contraintuitivo. Lo que voy a decir suena absolutamente contraintuitivo y, no, y el que me conoce va a decir, coño, pero Alberto, si tú eres un tipo que ama la tecnología, sí, a mí me encanta la tecnología para ciertas cosas, pero no para elegir, no para escoger y menos para escoger tras tener que haber vivido toda mi vida adulta en este sistema y comparándolo con otros y decir, coño, ¿cómo es que si esto en otro país, estos carajos agarran una caja de plástico como las que compramos en Costco o en Home Depot, ¿ok? Que lo que hacemos es que le ponemos un tirraje, ¿ok? Y le abrimos una ranura, metemos los papelitos, cerramos la caja, al final del día, la abrimos después, contamos quién sacó más y ya. No hay militares, no hay policía, no cierran fronteras, incluso hay países en los que el mismo día tienen las elecciones y hacen un maratón, como en Berlín, ¿ok? O sea, hay países donde eso ocurre, porque nosotros no podemos tener eso. Esa sobretecnificación con servidores redundantes, captahuella, para allá, para acá, antena, vaina, coño, porque si tanta tecnificación es para evitar hacer fraude y todavía queda la duda, ¿ok? Tiene que haber algo más. Sé que suena contraintuitivo, suena absolutamente contraintuitivo, pero ¿por qué con un sistema tan tecnificado tenemos que esperar hasta las 4 o 5 de la madrugada para que nos den unos resultados? ¿Por qué tenemos que señalar
todas las cosas de las que hemos venido conversando, si es el sistema mejor, el mejor sistema electoral del mundo. ¿Por qué las cosas no son más rápido y más expeditas? No, Alberto, es que tú, no. O sea, tiene que haber en lógica hay una cosa que se llama la navaja de Occam, que es escoger la explicación más sencilla. Tú me tienes que dar a mí una explicación sencilla para yo poder entender esto, porque si no es un problema, tiene que haber un problema más complejo. Como esto es un fraude electrónico que tiene un componente de matemática estadística, distribuciones y demás, tiene que haber una explicación matemática tecnificada. Yo no soy matemático, yo no soy estadístico, ni mucho menos. Me tuve que involucrar un poco de eso y tener que estudiarla. ¿Okay? Pero de nuevo, ¿por qué tanta tecnificación para algo que supuestamente es tan sencillo? Como ver cómo que vamos a decidir. O sea, yo lo que he pensado un poco, y tampoco he pensado mucho en el tema, por ejemplo, en Colombia, como yo te estaba diciendo antes, la totalización es un pelo más descentralizada. Porque fíjate, en Colombia cuando Duque ganó hace poco, me acuerdo que toda la gente antiuribista había denunciado, y parece que es verdad, una transmisión chimba de resultados. Porque también los resultados se transmitían por teléfono, entonces supuestamente en un sitio muy uribista le dieron un pelito más de votos a Duque, qué sé yo. Ahora, es un sistema relativamente descentralizado y además es fácil porque esas cosas las detectaron y las corrigieron luego. No, o sea, es decir, quizás el tipo le metió 10 votos más a Duque, pero eso luego se revirtió pues porque alguien lo verificó. Lo que ocurre cuando tú haces las cosas de forma sistemática es que puedes tener menos errores localizados, pero puede haber más errores a gran escala. Eh, y quizás el hecho de que tú estás de una vez totalizando todo el país hace logísticamente mucho más difícil para la oposición como que llamar de vuelta a todo el mundo como para verificar todos los resultados porque quizás te abruma, eso te puede abrumar, no, no lo sé. Bueno, Finalmente, mira, bueno, mira quería... otra sí, cosa, ¿no? Tomando un país que no es que no es tan disímil como nosotros, como es Colombia. Que en Colombia hay guerrilla, en Colombia hay un conflicto armado civil de varias décadas de duración, ¿ok? Y aún así ellos hacen sus elecciones con papeletas. Ellos no se andan con esa excusa de un sistema electoral automatizado, ¿ok? Como todo sistema electoral tiene sus taras, ¿ok? Y Colombia tiene algo que nosotros lamentablemente perdimos, que es una fortaleza institucional que nosotros lamentablemente fuimos perdiendo. Con todas las taras que pueda tener la sociedad colombiana, que al igual que nosotros tenemos nuestras taras también que son terribles, ¿ok? Pero pese a eso, o sea, un país que tiene guerrilla, que tiene un conflicto armado y que tiene, o sea, que tiene los problemas que tiene, es capaz de poder ejecutar elecciones en sana paz. No andan cerrando fronteras, sí. ¿ok? O sea, Bueno, ojo, somos tan difíciles, somos tan disímiles entonces. O sea, mire, hagamos esa reflexión, porque la gente me dice, coño, pues que tú te comparas con los noruegos, te comparas, tú quieres ser europeo. Bueno, bueno, compárate con algo que tienes al lado, que es Colombia. Compárate con Colombia. Haz la no, reflexión. a ver, mi esposa es colombiana y claro, cuando tú hablas con un colombiano, ellos critican lo que ven. O sea, yo te voy a decir una cosa, en Colombia yo he oído que supuestamente en zonas muy rurales hay gente que vota con alguien apuntándole supuestamente. O sea, que hay sitios donde los narcos te apuntan o la guerrilla te apunta para que votes porque en ellos dicen. Claro, debe ser una cosa rural y localizada, pero lo he oído. Ya más en Colombia también está el tema de que a la gente le dan la boleta electoral, la papeleta electoral ya rellenada. Y entonces supuestamente tú vas y votas la que ellos te dieron rellenada y tienes que coger una y devolvérselas vacía para que te paguen, ¿no? Pero bueno, esos son detalles. Quiero Bueno, y en subrayar una cosa que España, dijiste, ajá. que es que, digamos, yo conocí a alguien de, creo que se llamaba esdata.info o algo así, Ujú. eh, digamos, ¿no? Desde siempre, Lamut y Teodoro Petkov, etcétera,
subrayo una cosa que tú dijiste, que es que, no, esos son unos locos. No, no les pares, que esos son unos locos ahí, pues cualquier vaina. ¿Tienes alguna esperanza de que este CNE que pusieron con unos rectores opositores que tengan alguna capacidad de hacer algo? O sea, digamos, ¿hay algo que sea diferente en estas elecciones de noviembre? En lo absoluto, en lo absoluto. Empezando porque el rector Roberto Picón Herrera es o sea, yo tuve un problema personal con Roberto Picón Herrera y él lo sabe, ¿ok? Roberto Picón Herrera a mí me amenazó, ¿ok? Un día, y esto yo siempre lo he dicho en todos los foros a los que yo voy y hay testigos presenciales de eso, ¿ok? Corría el año 2000, sí, Ya, una o sea, pregunta, para una ajá, cosa. Conozco gente que me ha hablado muy bien de él. Creo que es como un técnico de la MUD. Digamos, básicamente contexto para la gente. Es un técnico que ha trabajado para la MUD, que creo que una vez lo metieron preso y creo que hace reuniones en su casa o algo así. Y ahora lo nombraron de CNE. Yo creo que básicamente pues para incentivar a que la oposición participe en estas elecciones de noviembre. Entonces, bueno, me estabas echando el cuento. mira, Roberto Picón Herrera fue siempre ha sido uno de los técnicos puestos por la plataforma opositora para validar siempre y defender la tesis de que tenemos que defender el voto electrónico porque con el voto electrónico no nos van a robar las elecciones. ¿Ok? Desde el día uno, Roberto Picón Herrera siempre hablado, se ha expresado a favor del sistema de votación electoral más que cualquier otra, o sea, Smartmatic nunca ha tenido que hacer una cuña de propaganda, pues tiene gente como Roberto Picón Herrera para que le haga la propaganda a ellos, ¿ok? De la misma manera que Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo Aveledo es uno de los que decía que el sistema electoral venezolano había sido auditado suficientemente, cuando nunca se ha auditado el sistema electoral, ¿ok? Roberto Picón Herrera es una persona que tiene conflictos de interés, ¿ok? ¿Cuál? Y aquí era, bueno, la empresa de Roberto Picón Herrera se llama Consultores e Ingenieros Compañía Anónima. Mm, Él le pone, él fue él varias veces le puso el internet a Miraflores, a la mm. Comandancia General de la Armada, ¿ok? A Venezolana de Televisión, a Petróleos de Venezuela, a múltiples empresas estatales. Cuando estaba el Registro Nacional de Contratistas abierto para que tú vieras con quiénes licitaba, yo lo imprimí y una vez fui para un foro de los que él solía hacer con la gente del grupo La Colina en el Teatro Chacao. A él se le prestaba en el Teatro Chacao ese mamotreto naranja que construyó Ramón, muchacho que no guarda ningún tipo de armonía arquitectónica ahí en el Rosal. Bueno, a él le prestaban la sala del conservatorio para hacer unos saraos sobre cuestiones electorales. Que a la larga en lo que se terminaban convirtiendo era en unas tertulias entre él, Cole Capriles, Juan Mijares, Kiko Bautista y otro poco de gente, ¿no? Marxistas todos. Todos tenían en común que eran de izquierdas y de Primero Justicia o del MAS de esas corrientes ideológicas, y lo que buscaban era defender el sistema electoral. Entonces un día yo voy para allá con un grupo de amigos a preguntarle por qué él era contratista del gobierno, ¿ok? Tenía ese cargo, no hacía una declaración de conflicto de intereses y que por qué él había firmado un acta en el Consejo Nacional Electoral en la cual él aceptaba, un momentito, un problema aquí técnico, un momentito, que porque había firmado un acta en la cual él aceptaba no hallaba ninguna irregularidad en lo que se conoció como el acta de la traición. ¿Por qué él había firmado el acta de la traición? Contexto. El acta de la traición es un acta firmada por Roberto Picón Herrera donde él certificaba
que la existencia de más de 1.500.000 votantes fantasmas en el registro electoral permanente no iba a incidir y no tenía, no tenía incidencia ni objeciones en el registro electoral. ¿Ok? Eso sí tiene incidencia, porque el registro electoral se tiene que depurar. Esos electores, esos Batman, Superman, Olegario Mojón, esos nombres así todos locos que nosotros encontramos, eso no, ese nombre que yo siempre lo tengo por ahí, si quieres después te mando la captura. Había un número de cédula que se llama serial asignado de forma fraudulenta. Eso era un número de Oye, cédula. no, pero ojo, el Superman existía, me lo dijo alguien que trabajaba en certificados médicos que conoció a un Superman. Ajá, pero ¿cuántos Superman existen? Ah, no, no, ¿Ok? no sé, no sé. Y cuántas, ojo, y otra cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros estudiamos esa acta de la traición, revisamos las cédulas? ¿Cómo es posible que en Maracaibo hayan nacido 3.500 personas un 14 de marzo del mismo año? O sea, eso es estadísticamente posible, que hayan nacido 3.500 personas en Maracaibo el mismo día, el 14 de marzo del año 93. Eso Aquí es en difícil. aquí en Estados Unidos creo que había una cosa con eso, pero habían dicho que era que supuestamente cuando no se sabía, entonces tenían como una fecha default, algo así, me acuerdo haber oído. Pero eso, ok, eso es en Estados Unidos, eso no pasa en Venezuela. Ese tipo de Ah, cosas no pasan en Venezuela. ¿Ves? mm. Entonces, de nuevo, eso te genera dudas. Pero ¿qué hizo Roberto Picón? Horas a horas después de que yo lo increpara por eso, que de paso, su reacción aireada, grosera, y la forma en la que contestó de que si a mí me estaba pagando la gente de Data para estar ahí, que si a mí me estaba pagando la gente de María Corina para estar ahí, que quién me estaba a mí financiando para estar ahí. A horas de eso, mis correos electrónicos, mis redes sociales y todo habían sido hackeadas. ¿Ok? Habían sido absolutamente hackeadas. Yo tuve que recuperar mis datos y mi cuestión poco a poco. ¿Ok? Se lo comenté al asesor, a un asesor que era en aquel entonces, él ya falleció, pero ese asesor se llamaba Eric Ekvall. Él era el papá de la ex Miss Eva Ekvall, Sí, él ¿ok? murió. Y él murió. Yo se lo comenté a Eric. Y Eric le escribió a Roberto una carta pública donde lo increpa a reflexionar sobre lo que hizo. Y bueno, para que ustedes vean, al sol de hoy, de las 800 personas que sigue Roberto Picón Herrera, yo soy una de las pocas que Roberto Picón Herrera todavía sigue en su Twitter. Y es porque él tiene rabo de paja conmigo. Yo tengo una bronca personal con él. Cuando él cayó preso, yo hablé con la familia. Yo hablé con la familia. Yo lamento que él esté preso porque él está preso por condiciones por las cuales no debe estar preso. ¿Okay? Él tiene que rendir cuentas por otra cosa. Su encarcelamiento fue absolutamente injusto. ¿Okay? Su encarcelamiento fue absolutamente injusto. Yo creo que Roberto Picón ahorita está de rector del Consejo Nacional Electoral pagando su libertad. Con toda sinceridad te lo digo. Porque de nuevo, este es un régimen que lanza concejales por la ventana y los mata. Este es un régimen que mata estudiantes en la calle. ¿Ok? Esto es un régimen absolutamente criminal y delincuencial. Y yo estoy en Venezuela, yo me la estoy jugando diciendo este tipo de cosas aquí, pero no me da pena, ni me da vergüenza decirlo. ¿Ok? Pero son absolutamente capaces de eso, porque ellos crearon el sistema electoral más perverso del planeta, Pedro. Nosotros tú y yo podríamos estar teniendo esta conversación en tu casa o en la mía. Si no estuviésemos pasando por eso, podemos estar conversando aquí o con unas cervezas, una vaina, o sea, tranquilitos y no pasar por este tipo de tragedias que es el éxodo de la diáspora venezolana. No tenemos. Es una situación completamente evitable. Sí. O sea, a mí, a ver, espero, o sea, me gustó esta conversación. O sea, te voy a ser sincero, yo, Eric Ekvall, eh, me parecía que era un tipazo. O sea, nunca lo Lo conocí. era. Clase aparte. Yo lo conocí. El problema también con él Tipazo. es que yo una vez vi que lo entrevistó Jaime Bailey y una de las cosas que a mí me saca la piedra es la gente que argumenta empezando con el carómetro.
diciendo como que no, los chavistas era obvio que estábamos ganando y los chavistas manipularon la cosa. Pero, digamos, evitando amarillismos y tener aquí unas posturas de que la MUD son chavistas enclosetados y qué sé yo, la reflexión final que quiero dejar es que al final yo lo que veo es que hay un problema de la profesionalización de la política en Venezuela. Y es la razón por la que yo Totalmente. creo que la oposición siempre participa en elecciones. Entonces, más que ponerme aquí a decir que yo soy más valiente, pues porque digamos, es verdad que a los opositores los meten presos y los matan y los ponen a vivir con ratas y de todo, o sea, eso no es mentira. Eh, Al final, la oposición venezolana son políticos profesionales y ellos, si los financia alguien, ellos tienen que al menos fingir que están haciendo algo para justificar que alguien los financie. Y al final, una de las cosas de las que la gente no habla es que las elecciones mueven plata. O sea, los políticos se benefician así sea indirectamente de las elecciones porque el gobierno les tiene que aportar plata y porque los donantes, o sea, en parte una elección es una forma de que te donen plata, ¿no? Este, entonces, no sé, como yo lo veo, el gran problema del político venezolano es que es un político profesional y que lamentablemente no tiene otra fuente de ingreso. Eh, No de trabaja, hecho, ¿no? bueno, esa es la cosa. De hecho, una cosa, no estoy abogando por este sistema, pero la idea original en Estados Unidos de que solo la gente que tuviera tierras pudiera participar en el proceso político, digamos, sin defender eso, la idea detrás de eso es que quien participa en política tiene que tener su propia fuente de financiamiento, porque si no, la persona va a vivir enriqueciéndose indirectamente con el cargo. Y es una de las cosas que yo veo con la oposición venezolana, que es que son políticos profesionales y necesitan de qué vivir y lamentablemente para ellos tener cómo mantenerse, lo que les toca es, bueno, Bueno, jugar, hacerle el juego al gobierno, porque esa es la única forma en la que ellos permanecen, digamos, participando dentro del proceso. absolutamente. Si tú quieres molestar, pero gravemente, sacarle la piedra a cualquier político venezolano, tú le tienes que preguntar de qué vives tú. Te van a decir, te van a marear, no te van a saber responder, se van a molestar, te van a decir que eso es su vida privada, que esos son asuntos de la esfera privada. Y no, o sea, cualquier persona en cualquier parte tiene derecho a preguntarle a un político de qué vive. ¿Ok? Y en Venezuela eso es tabú, eso es tabú. Yo siempre me molesto cuando en Venezuela, aquí en Venezuela, yo digo, ajá, mira, ven acá. En 2015, ¿no? Nosotros ganamos la Asamblea Nacional, supuestamente eso era una esperanza para nosotros, yo no sé qué, y hoy, cónchale, oh, sorpresa, los diputados agarran y bajo la excusa de que subiéndoles el sueldo no se iban a corromper, ok, chévere. Entonces, ¿cómo es que de repente aparecen cobrando plata de empresarios vinculados al chavismo y todos esos rollos si se habían subido el sueldo? Pero de repente, oh sorpresa, tienen 5 años sin cobrar y aparecen viviendo en lujosos apartamentos en Panamá y en Colombia. ¿De qué manera Julio Borges, que tiene 4 muchachos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Paga el mejor colegio del Opus Dei de Bogotá, de Colombia, la educación de sus 4 hijos y tiene 4 años sin trabajar? ¿De qué manera Gaby Arellano paga el apartamento que tiene en Panamá? ¿De qué vive Leopoldo López? Un manganzón de 50 años que está viviendo la familia. De 50 años está viviendo la familia. O sea, y eso de que la gente es rica de cuna, mira, a mí eso, o sea, el hecho de que alguien sea rico de cuna no lo inhibe de ser corrupto. Pero yo me acuerdo haber leído que una de las cosas es que los empleados de la Asamblea Nacional renunciaron porque no les pagaban y también llegué a oír que algunos diputados tampoco les pagaban. Que ahí es la cosa que yo no entiendo, porque yo digo, bueno, si tú tienes un flujo de caja de Citgo o si tú recibes donaciones de alguien, oye, por lo menos asegúrate que los empleados de la Asamblea Nacional no se van a ir o que los diputados no están cobrando, porque es que si los diputados no están cobrando, es mucho más fácil para el chavismo
sacárselos de encima, ¿no? Esa es una de las Es cosas que que yo no entiendo, ¿no? O Hay, sea, hay un montón de cosas que, que uno no entiende, porque o sea, Delsa Solórzano era una que vivía diciendo que ella no, que ella no, no tenía, que ella no estaba cobrando y yo no sé qué, y hacía unos shopping spree en Mario Hernández con Luis Ortega Díaz en Bogotá. Entonces tú, o sea, ahí hay una cosa que te genera una disonancia cognitiva que tú dices, ¿cómo es que tú no tienes plata? O sea, entonces, ¿de qué vives? No, tú no te puedes, no, tú a mí no me puedes preguntar eso porque eso es de mi esfera privada. Ah, pero entonces, ¿por qué andas pidiendo real? Y si andas pidiendo real, ¿quién te lo da? Entonces, ves que ahí hay una serie de cosas opacas que realmente uno no puede explicar de una manera muy sencilla y que si tú, si esos son tus políticos, si eso es lo que si eso es el resultado del sistema electoral que tú tienes, ¿ok? Y supuestamente estos son los que están de este lado, ni hablar del chavismo, ¿no? Pero si eso es lo que está de este lado, y yo te describí, o traté de describirte a ti y a tu audiencia, cómo o sea, qué es lo que produce este sistema electoral, o sea, date cuenta que ahí hay una fruta podrida que estamos comiendo moho, de la cual estamos comiéndonos el moho desde hace rato. mm, Entonces, la reflexión es esa. Nosotros, que, si nosotros queremos resolver nuestras diferencias como país, sí, definitivamente podemos aplicar la democracia para hacerlo, pero para aplicar esa democracia para hacerlo, no lo podemos hacer con este sistema, porque vamos a seguir, o sea, cometiendo el mismo error una y otra vez, y eso implica que entender que el chavismo tiene algún tipo de solvencia moral. Cuando en 23 años no lo han tenido, ¿porque lo van a tener ahorita? Es eso. bueno, estupendo. Bueno, espero hayas disfrutado y yo no haya sido Oh, me muy encantó, en lo insistente. absoluto. No, vale, me encantó, me encantó. Espero yo no haber sido demasiado malintenso tampoco. No, no, estuvo bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, espero la gente disfrute de esta conversación. Me encantó y ojalá puedas venir tú a mi podcast. Ah, ¿de verdad? Claro, me encantaría tenerte. ¿Por qué Bueno, no? brutal, acepto. Sí, va. Vamos a ponernos de acuerdo. Dale.